Al finalizar me apoyas también. Hoy, hermano, quiero el Señor me dio una palabra para usted el día de hoy. Es parte de lo que Dios ha estado hablando a nuestra vida. La semana pasada, hermano, el Señor nos habló acerca de los padres y los hijos espirituales. ¿La recuerda la predicación de la semana pasada? Entonces, hoy vamos a continuar con una serie de enseñanzas, hermano, que el Señor me ha dado para compartir. Hay mucho tela de donde sacar, hermano, en la Biblia. Pero yo quiero que hoy ponga atención, porque desafortunadamente para usted, y bendecido también al mismo tiempo, entre más me pasaba el mensaje, Dios más me daba para anotar. Entonces, trate de poner atención a la predicación, porque por el tiempo pues tengo que correr. Amén. Entonces, para que ponga atención en lo que vamos a leer el día de hoy. Amén. El día de hoy, hermano, voy a hablarle acerca de la autoridad. Y el título, de esta predicación se llama Camina con autoridad. ¿A cuántos de ustedes les gusta tener autoridad de parte de Dios? ¿A cuántos les gusta que Dios respalde sus hechos? Amén. Bueno, todo esto, hermano, tiene un seguimiento y la palabra nos lo enseña con algunos datos que vamos a ver el día de hoy, para que usted realmente pueda caminar en autoridad en su matrimonio, en su vida, en su trabajo, en su ministerio, ¿verdad? Que Dios respalde su vida. Y con esto, hermano, le voy a invitar a que vaya con su Biblia, Mateo 21:23. Mateo 21:23 es el texto que vamos a usar para iniciar este sermón del día de hoy. Amén. Amén. Cuando lo vaya teniendo, póngase sobre sus pies, hermano, en reverencia a la palabra del Señor. Hijo, te paso por si quieres todavía ir. Gloria a Dios. Mateo 21:23, conforme lo vea de pie, pues me va a dar cuenta que ya tiene el texto de la Biblia. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, hermano, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? ¿Sí tenemos la misma Biblia? Amén. Dios, aleluya. ¿Con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Amén. Vamos a orar para ponernos en las manos del Señor. Amado Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por tu misericordia infinita, Señor, por lo que haces en nuestra vida. Hoy, Señor, estamos aquí reunidos en tu nombre, con la esperanza, Señor, puesta en ti. Te pido, Espíritu Santo maravilloso, que seas tú hablando a mi vida y a la vida de los que te escuchan, Señor. Tu palabra es bendita, Señor, y te damos gracias por eso. Padre, atamos todo espíritu contrario a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Todo lo que se quiera levantar, Señor, todo lo que quiera, Señor, interrumpir, en el nombre de Jesús, lo atamos, Señor. Declaramos que tu Espíritu Santo, maravilloso y bello, está aquí, Señor, entre nosotros. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Tome su lugar, hermano. Haciendo el mensaje, hermano, el Señor, buscando, hermano, este tema, el Señor me llevó a este pasaje. Y me gusta, hermano, porque la gente del tiempo de Jesús quería saber dos cosas de Cristo. Era obvio, hermano, que a Cristo se le veía obrar en muchas maneras. Se le veía sanar enfermos, se le veía hacer muchos milagros. Y aunque para muchas personas es evidente, o era evidente, que Cristo hacía estas cosas, ellos no lograban entender algo. Y los hombres religiosos del tiempo de Jesús querían saber dos cosas de Cristo. Y las cosas que ellos querían saber no era saber qué milagros más hacía o qué cosas Cristo podía hacer. Ellos querían saber con qué autoridad haces estas cosas. Era la pregunta que le hacían. ¿Qué autoridad te da de poder sanar
poner la mano sobre un enfermo, declarar una palabra y que suceda. Ellos querían saber quién te da esa autoridad. Y luego decían, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Era el interés único que los fariseos tenían sobre Cristo. A ellos no les importaba lo que Cristo hacía o los dones que Cristo tenía. Probablemente e incluso ni sus enseñanzas les importaban, porque ellos no eran seguidores de Cristo. Ellos querían saber dos cosas: con qué autoridad y quién te la dio. Era la palabra que ellos les pasaba por su mente. Estos hombres, hermanos, fueron testigos con sus ojos presenciales de lo que Cristo hacía y el poder que tenía. Y aún había mucho testimonio de todo el pueblo de lo que Cristo hacía. Pero ellos veían a Cristo como un hombre común. Los religiosos veían a Cristo como un hombre común. Y yo le quiero decir, es que realmente Cristo era un hombre común. Pero veían a un hombre común haciendo cosas a un nivel más alto que el suyo propio. Gloria a Dios, aleluya. De un religioso, de un hombre de estatus, de un hombre de posición, ¿verdad? Y ellos decían, ¿con qué autoridad hace esto? ¿Cómo es posible que haga cosas que nosotros no podemos? ¿Sí? ¿Con qué autoridad haces estas cosas?, le preguntaban. ¿Y quién te la dio esta autoridad? La palabra autoridad, hermano, tiene dos significados en un diccionario. El primero, autoridad significa poder que gobierna o ejerce el mando, de hecho o de derecho, porque lo hace o porque le pertenece. ¿Sí? Y número dos, la autoridad significa potestad, facultad, legitimidad, dominio, imperio, poder y reino. Eso significa la palabra autoridad. La Biblia lo menciona como tal en el segundo término. Estoy seguro que lo sacaron de la Biblia. Entonces la palabra autoridad era algo importante para esos hombres. Ellos querían saber con qué autoridad, cómo es que las haces y quién te la dio. ¿Sí? Autoridad es el poder que gobierna o ejerce el mando. Y hoy estamos hablando, hermano, acerca de caminar con autoridad. Amén. Amén. La autoridad, hermano, es muy importante en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sin autoridad no se puede hacer nada. La autoridad es una palabra, de alguna manera vamos a ver en la Biblia durante toda la palabra de Dios. Sin autoridad no puedes hacer nada. Sin que te deleguen autoridad es imposible hacerlo. Siempre alguien con una mayor autoridad nos la tiene que dar. Así como Jesús le delegó a los apóstoles o a todo aquel que es discípulo, les dio poder para dar demonios, para sanar enfermedades, para declarar cosas por fe a través de la palabra. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando no tenemos autoridad? ¿Qué es no tener? Ya vimos lo que es tener autoridad. Es el poder que gobierna o ejerce el mando. Es potestad, facultad, dominio, imperio, poder, reino. Pero ¿qué sucede cuando no tenemos autoridad? Estar sin autoridad significa la ausencia de un poder legítimo para mandar y ser obedecido. Quien no tiene autoridad no tiene ese poder dado para mandarlo y por eso no le obedece. Porque no tiene autoridad, no tiene respaldo. Amén. Entonces, hermanos, significa que el propósito de que a alguien se le dé autoridad, ¿para qué es? Pues es un poder legítimo para mandar y para que se le obedezca. Por eso Dios nos delega autoridad o nos da autoridad. Nos da ese poder dado legítimamente para mandar y para que se nos obedezca. Y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Para poder hacer cosas con autoridad, usted tiene que tener un respaldo de la autoridad para que se le obedezca.
no es nada más mandar por mandar. Si usted como marido en su casa no le hacen caso, es porque usted no tiene autoridad. Usted tiene que ir a sujetarse de una autoridad para que usted tenga respaldo de quien lo respalde. Entonces, para poder hacer las cosas con autoridad, usted tiene que tener un respaldo. Está por toda la Biblia, hermano. Yo solamente hoy voy a agarrar algunos pasajes, pero hay muchas historias acerca de lo que vamos a hablar el día de hoy. En el libro de Lucas, capítulo 4, verso 32, la Biblia dice lo siguiente, hermano. Lucas 4, 32. Fíjese lo que dice la Biblia. Y ponga mucha atención, Si ve que por ahí se está durmiendo el hermano, póngale un codazo para que despierte. Le vamos a decir a los hermanos, vamos a traer unos sprays atomizadores a los ujieres para cuando le echen así al que se esté durmiendo, Ay, qué horror. Lucas 4:32 dice la palabra de Dios. Fíjese lo que dice. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Amén. La doctrina definitivamente es fundamental. Usted sabe que la palabra doctrina significa... La palabra doctrina significa... Autoridad. No. ¿Qué significa la palabra doctrina, Viviana? Enseñanza. Cuando usted va a la palabra doctrina en la Biblia, es enseñanza. Por eso los de allá tienen tal doctrina, tal enseñanza. Los de acá tienen tal doctrina, es enseñanza. Nosotros tenemos también nuestra doctrina, una forma de enseñar. Y los fariseos, los seduceos, los celotes, los escribas, cada uno de ellos tenían una doctrina diferente. Jesús predicó la doctrina del reino, eran las enseñanzas. Entonces decía a la gente, y se admiraban de su enseñanza, de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Entonces, la doctrina es fundamental para la vida de un hombre, para la vida de un hijo de Dios. ¿Sí? Es fundamental, es esencial. ¿Por qué? Porque ella determina la creencia que usted tiene. La doctrina que usted absorbe o toma para sí determina su creencia. Entonces, en primera instancia, hermano, quiero decirle que la doctrina que usted profesa tiene que tener autoridad. Amén. Porque dice la palabra, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Esto era de Cristo, ahí están hablando de Cristo. La gente se admiraba de Él, porque su palabra era con autoridad. Entonces yo le quiero decir, la doctrina, la Biblia enseña, la enseñanza que yo profeso o vivo, tiene que tener una autoridad. ¿Qué quiero decir con esto? Que usted tiene que vivir lo que predica. Ese es el primer respaldo que usted tiene que tener como hijo de Dios. Usted tiene que vivir lo que predica, porque de Jesús decía, se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Si tú mismo no respetas lo que profesas, entonces tu doctrina no puede impresionar a nadie. En realidad no tiene valor, porque no tiene valor ni para ti, para empezar. Tú dices vivir de tal manera, dices predicar de tal manera, pero si no vives como predicas, en realidad no sirve de nada. No tiene valor absoluto. Entonces, para que mi doctrina, para que mis creencias, hermano, tengan autoridad, yo tengo que vivir lo que predico. Amén. Si no, no puedo tener autoridad ante nadie. Punto número 2, hermano. Muchos queremos impactar con lo que sabemos, porque esa es la doctrina, la enseñanza, mi conocimiento. Pero lo que impacta es cómo lo vives, no cómo lo enseñas. La Biblia dice que de Jesús se admiraban de su doctrina, pero había algo, porque su palabra traía respaldo, autoridad.
Se admiraban de la doctrina de Cristo, porque su palabra era con autoridad. Amén. Yo te pregunto hoy, hermano, ¿quieres que la gente te crea quién dice ser? ¿A usted le gustaría que creyeran que es cristiano o que dice seguir a Cristo? Pues viva con autoridad para que le crean. No impacta lo que sabes, sino cómo lo vives. No impacta lo que yo sé, aunque haya estudiado en quién sé cuántos institutos. No impacta lo que yo sé, impacta cómo vivo lo que digo que creo. Por eso a Jesús le creían, porque su palabra era con autoridad. En Lucas 4, hermano, del verso 32 al 38, que es el mismo texto de la Biblia, pero simplemente voy a leer un poco más. Dice la palabra del Señor: y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Hasta ahí vamos bien. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no hizo ningún daño. Y dice la Biblia: y estaban todos maravillados y hablaban unos con otros diciendo: ¿qué palabra es esta? ¿Con qué autoridad y poder manda a los espíritus inmundos que salen? Y su fama se difundía por todos los lugares contornos. ¿Qué palabra es esta?, decía la gente. ¿Qué es lo que él habla? Que con un gran poder y autoridad se sujetan cosas. Ahí en ese momento, hermano, en esa historia de la sinagoga, Jesús no andaba buscando sacar demonios, sino lo que había en ese hombre brotó por la autoridad que Cristo tenía. Entonces, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder. Tu palabra, lo que vives y predicas, ¿sabes qué es? Es quién eres tú. Así de simple y tan natural es, hermano. Tu palabra, lo que vives y hablas, lo que predicas, lo que dices ser, es algo tan fácil como es quién eres tú. Eres tú lo que vives y predicas, el que habla. Debemos caminar con autoridad y poder, dice la Biblia. Gloria a Dios, aleluya. Mateo capítulo 7, verso 29, hermano, es el mismo texto de la Biblia, pero con otra perspectiva de evangelista. Mateo 7, 29 es el mismo texto, pero con otra perspectiva bíblica. Dice la palabra del Señor: porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. El otro texto, hermano, decía: y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Pero este dice: les enseñaba como quien tiene autoridad. Parece igual, pero no es lo mismo. O algo similar. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas, hermano, eran maestros de la ley y eran eruditos de la ley. Se la sabían de memoria, hermano. Eran los hombres que estaban transcribiendo la Torá o los libros de la Biblia, hermano, a mano. Conocían texto por texto y versículo por versículo tal cual lo decía la ley. Pero ellos decían: Jesús enseña como quien tiene autoridad y no como los que la transcriben, los escribas. ¿Por qué decían esto, hermano? Porque aunque ellos eran maestros y eruditos de la ley, cuando hablaban, sus palabras no tenían efecto. ¿Por qué?
porque no vivían lo que enseñaban. De hecho, Jesús les acusó de eso, ¿se acuerdan? Hipócritas. Porque enseñan al pueblo y ustedes no están dispuestos a hacer nada de lo que dicen. Entonces ellos hablaban, ellos enseñaban con una exactitud precisa, pero no tenía efecto, porque no vivían lo que enseñaban. La enseñanza debe de venir con autoridad, es lo que me enseña la Biblia. De nada me sirve pararme aquí a hablar cuanta cosa de la Biblia y yo no vivo lo que predico. La verdad, mejor me bajo. Y yo soy el primero que le he dicho, yo soy el primero que me voy a bajar. ¿Sabe qué, hermano? Yo no puedo, porque estoy mal. La enseñanza tiene que venir con autoridad. Yo no puedo hablar algo que no vivo. Yo se lo he enseñado aquí porque a mí me lo enseñó mi pastor. Siempre en todo lo que pidas trata de ser el primero, me decía él. Gloria a Dios, aleluya. Yo no puedo hablarle de un matrimonio. De hecho, yo siempre que cuando Dios me llamó, yo siempre le dije a Dios, ¿verdad? Y le digo a la gente, yo no quiero predicar una palabra que yo no haya vivido. Yo no quiero hablarte de enfermedad y que Dios te va a sanar, aunque lo dice la Biblia, si yo no lo he experimentado, porque sería un mentiroso. Yo no quiero hablarte que Dios puede cambiar tu vida y mi vida no ha cambiado. Yo no quiero hablarte de que mis pensamientos cambiaron, de que mi matrimonio cambió, de que esto, que el otro, porque te estaría mintiendo. Porque yo no tendría autoridad para enseñarte. Y era lo que hacían los escribas y fariseos. Conocían mucha Biblia, pero no enseñaban lo que con su vida no se veía nada. Por eso la gente lograba diferenciar. Este tiene autoridad. ¿Y qué palabras son estas las que él dice? Estos no lo hacen. Número 2. Toda enseñanza, quien la vive, tiene que tener un respaldo. Todo lo que profesas, vives y dices vivir, tiene que tener un respaldo. ¿Cuál es este respaldo? Tus hechos. Gloria a Dios. Tus hechos tienen que hablar por ti más que tus palabras. Y número 3, toda autoridad tiene que tener fruto. Los fariseos, los escribas, dice ahí que Jesús enseñaba como quien tiene autoridad, pero no como estos. Entonces, de nada me sirve tener autoridad y no dar el fruto, ¿verdad? Toda autoridad tiene que tener fruto. Y así se da a conocer. Así de simple. ¿Quién tiene autoridad? Pues quien lo hace, quien lo vive, quien se pone con ejemplo, quien se sacrifica primero, quien es el que pone la punta. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo puedo tener autoridad entonces? La más importante de todas, ¿sabe cuál es? Y es la que más nos duele un poquillo. La obediencia. Ay, hijo, tú vienes más aquí que los hermanos de la iglesia. Para yo tener autoridad, lo primero que yo tengo que empezar es la obediencia y continuar en la obediencia y terminar en la obediencia. Cristo tenía autoridad porque Cristo obedecía ¿a quién? A Dios. Al Padre. Él dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad del Padre, y como lo que Él me dice, yo se los paso a ustedes. Le estoy resumiendo, le estoy parafraseando la Biblia. No ando yo solo, decía Jesús, el Padre anda aquí conmigo. Él es el que determinó el ministerio de Cristo. Él fue el que decidió a qué apóstoles escoger. Él fue el que decidió, el Padre, a quién iba a traicionar a Jesús, y decidió todo el ministerio de Cristo, como va a decir el suyo. Cristo nunca anduvo solo, el Padre siempre estuvo con él, es lo que él dice. La más importante de todas, para que yo tenga autoridad, es la obediencia. Y la más importante también es sujetarse a una autoridad superior. Si usted no aprende a sujetarse a una autoridad superior, pues jamás va a tener autoridad. Y si vamos empezando, si no, vamos a empezar por algo muy light, pero lo más grande. Si usted no aprende a obedecer a Dios, jamás va a tener autoridad en ningún lado.
Si usted no es obediente en lo privado, donde nadie lo mira, donde su autoridad siempre lo está mirando, pues de nada le va a servir. En Lucas 7, verso del 1 al 10, quiero hablar acerca de un hombre que la Biblia menciona, o simplemente le voy a mencionar lo más pronto que pueda, mencionar acerca de un hombre que conoció la autoridad. Un hombre común en la Biblia, ni siquiera judío, dejó a Jesús con la boca abierta cuando se trató del tema de la autoridad. Voy a tratar de explicarle algo que Dios me mostró. Lucas capítulo 7, verso del 1 al 10. Voy a leer toda esta historia y luego se me quedan esos versos porque le voy a extraer algunos versos para hablar lo más importante. Lucas 7 del 1 al 10, dice la palabra del Señor. Después que hubo terminado todas sus palabras, al pueblo que le oía, entró a Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos construyó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldado bajo mis órdenes. Le digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose le dijo a la gente que lo seguía: les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a la casa, los que habían enviado hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Amén. Hoy estamos hablando de cómo caminar con autoridad. Esto que yo le voy a hablar, hermano, me tardó muchos años entenderlo. Pero lo entendí. Y cuando me alineé al plan de Dios, mi vida empezó a cambiar y mi entorno también. A veces queremos que Dios cambie nuestro entorno, pero no queremos cambiar nosotros, y así no es. Es cambiar nosotros, amoldarnos al plan de Dios, y todo empieza a funcionar en el orden de Dios. Simplemente es hacer la voluntad de Dios. A veces queremos que Dios cambie a mi esposa o a mi esposo. Creemos que cuando lo cambie todo va a estar bien, porque queremos que todo se alinee a mi gusto, a mi tranquilidad, pero no estamos dispuestos a cambiar nosotros. Y la palabra de Dios le he dicho: esto es un espejo. Esto es para que usted se vea, no para que juzgue a los demás. La Biblia no es para juzgar a la gente, es para juzgarme yo. Yo me juzgo, yo aprendo el propósito de Dios, y los demás ojalá y encuentren el camino. Gloria a Dios, ¿Sí? Entonces, en esta historia, hermano, yo encontré algunos puntos que le quiero mencionar. Es que para poder tener autoridad, yo tengo que reconocer a una primero. Gloria a Dios, aleluya. Dice la Biblia en el verso 3 de esos pasajes que leímos: cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió a unos ancianos de los judíos rogándole que viniesen y sanaran a su siervo. Para yo poder tener autoridad, yo tengo que reconocer a una primera. Dice que el centurión oyó hablar de Jesús. ¿Qué cree que oyó hablar de él? Que era bueno. Vamos a decir que era bueno, que sanaba enfermos, de los milagros, de todo lo que hacía. Gloria a Dios, aleluya. Porque uno tiene que hacer algo para llamar la atención. Eso fue lo que él oyó y dijo: este hombre algo debe de tener. Este hombre tiene que tener algún poder, algo especial. Entonces, el centurión tuvo que reconocer a Jesús primero como su autoridad.
Si tú quieres que tu vida sea transformada y que haya un milagro, tienes que reconocer a Jesús primero como tu autoridad, que lo necesitas a Él para que todo te transforme. Le aseguro que como centurión, hermano, ahorita le voy a explicar lo que es un centurión, tenía lana para pagar los mejores doctores, incluso mejores doctores judíos, porque los romanos tenían mejores cosas que los judíos. Tal vez este hombre pudo haber gastado en médicos y nadie pudo haber ayudado. La Biblia no lo dice, pero reconoció a Cristo como su, dijo, Cristo puede hacer lo que yo ya no puedo. Y fue cuando dice la Biblia que le envió unos judíos, fíjese lo que le envió judíos, no romanos, rogándole que viniera a sanar a su siervo. Entonces el centurión lo primero que hizo es reconocer a Jesús como su autoridad. Número 2, le envió a los ancianos de judíos rogándole que viniesen a sanar a su siervo. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Sometimiento a la autoridad, sujetarse a ella, porque dice la Biblia, Él envió y rogó de su ayuda. ¿Sí? Hay que someterse y sujetarse a la autoridad, porque si yo creo que esta persona o Dios me puede ayudar, pues yo tengo que empezar a sujetarme, a obedecer lo que Él me dice, cómo mi vida va a ser cambiada. El romano o el centurión lo único que hizo fue eso, hermano. Cuando reconoció, dijo, Él tiene algo que a mí me va a ayudar. Él luego mandó gente. Eso se llama sujetarse a la autoridad. Eso se llama sometimiento, es decir, acepto que Él puede ayudarme y le mandó gente. Ahí se le olvidó que Él era centurión, se le olvidó quién era, la posición que era. Eso es sometimiento. Es saber que necesitas ayuda y aceptarla. Y sujetarse a ella, hermano, es... órale, perdón, me dio un canco ahí con los dedos. Es mandar, hermano, a rogar. Fíjese, mandó a rogar por ayuda. Número 3, cuando pida ayuda a una autoridad, como lo hizo el centurión, sométase y sujétese. Y ese es un problema bien grande. Toda la gente quiere ayuda, pero no quieren sujetarse y no quieren someterse. Reconocen que alguien me puede ayudar, pero si el consejo no llena mi oído, entonces nunca es autoridad. Y si no te sujetas a una autoridad, jamás vas a darte cuenta si puede haber una transformación. Gloria a Dios, aleluya. Eso fue lo que hizo el centurión, hermano. Órale, Cristo puede hacerlo, vayan, tráiganmelo. Ruéguenle que me ayude. Lo sorprendente de esta historia, hermano, es que el centurión realmente tenía más autoridad que Jesús. ¿Sabía usted? Un centurión en el tiempo de Jesús tenía más poder que Cristo en la tierra. ¿Sabía usted? Eso es lo sorprendente de la historia, hermano. Por eso Jesús dijo, wow, este hombre. Porque ese hombre, hermano, tenía más poder que Cristo. Le voy a decir por qué. Porque este hombre era un soldado romano, pero él tenía una posición, era jefe de guardia, era jefe de cuadrilla. Estas cuadrillas, hermano, eran 100 soldados. O sea, ese centurión se llamaba centurión porque viene de la palabra de 100. Él era el jefe de una cuadrilla de 100 soldados romanos. Los judíos, usted sabe que en ese tiempo Roma estaba dominando a los judíos. Sí. Eso incluía a Jesús mismo como ciudadano. Entonces este hombre tenía una altura jerárquica más que un soldado. Un soldado romano podía matar a un judío y no se le acusaba de nada si quería. Ahora imagínese un jefe de un alto mando. General. Y eso incluía a Jesús, porque Jesús era un judío común y corriente como todos los demás. ¿Sí? Los romanos veían a los judíos como ratas o como basura, hermano. Así se lo digo literalmente, porque así hay libros que lo mencionan. Ellos los veían como nada, hermano, eran sus esclavos. Ellos dominaban a Israel.
Ahora imagínense un jefe de guardia con una posición en Roma, ¿cómo cree que veía a un ciudadano común judío? Pero dice la Biblia, hermano, que ellos vinieron, versículo 4 desde el texto que estamos leyendo, ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga, le dijeron. Jesús se fue con ellos. Los ancianos de los judíos abogaban por el centurión. Estos ancianos judíos, hermano, abogaban por el centurión y le decían: se merece que lo ayudes, Jesús. Se merece que lo ayudes porque mira, ama nuestra nación y luego nos construyó una iglesia. Ayúdalo. Mira, ha demostrado que nos ama. No es malo. Pero Jesús, hermano, no lo sanó por bueno. A Jesús no le importó que este hombre hiciera las mejores dádivas, sino por algo que este hombre, hermano, descifró en el reino de Dios. Este hombre, hermano, común, descifró algo en el reino de Dios que mucha gente no ha logrado entender. Dice el verso 6: pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes. Y le dijo: pues no soy digno que entres bajo mi techo. Ah, caray. Una persona de un alto rango tan grande diciéndole a una persona común: no merezco que entres a mi hogar. ¿En qué posición creen ustedes que él tenía a Cristo? Sabiendo que tenía varo, hermano, y tenía autoridad para matar a Cristo si quería, hermano. Y no hubiera pasado nada porque Cristo era una persona común para ellos. Para nosotros no. Para todos los demás Cristo es una persona común, para nosotros no. Y Él era una persona como todos los demás. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Y luego le dijo: por lo que ni aún me tuve por digno de pararme enfrente de ti. Pero le dijo algo, verso 7: pero di la palabra, Amén, y mi siervo será sano. amén. Número 1 que hizo este centurión, hermano, reconoció la autoridad. Amén. Tenemos que reconocer a las personas que tienen autoridad delante de nosotros para que las cosas se alineen al plan de Dios. Si no logramos reconocer a quien tiene autoridad delante de nosotros, jamás vamos a tener autoridad. ¿Sabe tal vez por qué su ministerio no ha crecido? ¿Sabe tal vez por qué usted está estancado? Porque no se alinea a la voluntad de Dios. Tal vez sea eso. Analícese, hermano. Analícese qué está pasando. Pero este hombre reconoció la autoridad. Número 2, este hombre se sometió a la autoridad. Número 3, este hombre se sujetó a la autoridad. Número 4, lo que la autoridad habla se cumple. Porque él le dijo: pero di la palabra y mi siervo sanará. Se fijan que cuando este hombre se alineó al plan de Dios para su vida, de él, las cosas se ordenaron. Porque Dios quería ordenar su vida. Y lo que quiero decirle es que usted está en ese mismo plan. Usted tiene que alinearse al plan de Dios. No, Dios tiene que alinearse a sus planes. Y tal vez lo que Dios anda buscando en usted, que si usted tiene un ministerio y Dios le quiere dar autoridad, usted tiene que buscar sujetarse a una autoridad superior para que empiece a funcionar las cosas en el orden de Dios. Póngase el tiro, porque voy a hablar muchas cosas que a lo mejor no nos va a pepenar algunas, Este hombre entendió algo maravilloso. Este hombre dejó a Jesús maravillado, dice la Biblia. Lo dejó totalmente asombrado. A Jesús, con la boca abierta. La Biblia dice que Jesús asombraba a la gente, se maravillaban de él. Pero este hombre entendió algo que maravilló a Jesús. Se quedó como eso. ¿Qué
Dice el verso 8. Porque también, esto fue lo que entendió, hermano, y esta es la clave que le quiero enseñar. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados a mi cargo. Le digo a ese ve y va, y al otro ven y viene, y mi siervo hace esto y lo hace. Él era un hombre que tenía autoridad, pero él dice, yo estoy bajo una autoridad y yo tengo autoridad bajo mía, tengo a quien ordenar. Él le dijo a Jesús estas palabras, en otras palabras, yo tengo un cargo, tengo soldados a mis órdenes y ellos me obedecen y hacen lo que les digo, porque yo mismo me someto a la autoridad. Fue lo que él le dijo a Jesús, y eso Jesús se quedó, wow. Este entendió el sistema del reino de los cielos. Amén. Y no era un judío. Gloria a Dios, aleluya. El sistema del reino de los cielos, hermano, viene una jerarquía bajando. Por eso le digo, póngase al tiro. Él le dijo, porque yo mismo me someto a su autoridad, yo mismo me someto a una autoridad. Y eso le confería autoridad a él también. El someterme a una autoridad me confiere autoridad, es lo que enseña la Biblia y es lo que Cristo vivió. Que Cristo se haya sometido al Padre, eso le dio la autoridad a Cristo para tomar todas las cosas del Padre. Gloria a Dios, aleluya. Él vio a un judío. Le aseguro que el centurión veía a un judío normal, pero no veía una rata en él o no veía una basura en él como veían todos los romanos a los judíos. Él vio a Dios en Jesús. Pudo reconocer que Jesús tenía esa autoridad. Es que le voy a decir, hermano, una cosa es que usted sepa, pero otra cosa es que reconozca. Una cosa, sí, Él es el padre de la iglesia, pero una cosa es que usted reconozca que lo es para usted. Gloria a Dios, aleluya. Eso fue lo que hizo este hombre. Él sabía pues que era un judío normal, y ni los mismos judíos entendían eso, hermano. Ni los discípulos por 3 años y medio entendieron la autoridad que Cristo tenía sobre ellos, porque lo veían, pero no la reconocían. Es reconocer, es que te caiga el 20, que las cosas son así, que así tienen que ser. Amén. Pudo reconocer que Jesús tenía esa autoridad. ¿Sabe por qué? Porque Jesús mismo estaba sujeto al Padre. Entonces, someterse a la autoridad le concede autoridad en el reino de los cielos. Ese es el sistema del reino de los cielos, hermano. Siempre tener una autoridad arriba a quien darle cuentas para que usted tenga autoridad también. Este texto, hermano, es muy pequeño, pero nos revela el proceso de cómo funciona el reino de los cielos. Así funciona. ¿Sabe cuándo los discípulos tuvieron autoridad por sí mismos? Cuando se sometieron a Cristo. Cristo les concedió una autoridad temporal cuando les dijo, vayan y echen demonios fuera. Una autoridad permisiva de Cristo, pero hasta que Él dijo, les conviene que yo me vaya. Hasta que Él se fue y ellos entendieron quién ya era Cristo, le reconocieron como tal, tuvieron esa autoridad. Amén. Cuando caminas en autoridad, que ese es el tema que estamos viendo hoy, pero cuando caminas en autoridad, sujeto a tu autoridad, al diablo le molesta. Al diablo le incomoda porque empiezas a caminar en el reino de Dios. En Judas, verso 6, dice la Biblia lo siguiente. Judas, verso 6, porque nomás tiene un capítulo. Yo le voy a leer, hermano, la traducción, nueva traducción viviente, pero usted tiene la Reina Valera. Judas 6, quiero que lo lean. El primero que me diga amén, con ese me voy.
Gloria a Dios. Dice la Biblia, y les recuerdo de los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les puso, ¿sí? Sino que abandonaron el lugar que les pertenecía. Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad en espera del gran día del juicio. La Reina Valera dice, hermano, que estos ángeles no mantuvieron la dignidad, pero en otras Biblias se traduce como sujetarse a la autoridad. Y usted lo sabe que esos ángeles no se sujetaron a Dios. Incluso Satanás mismo no quiso reconocer a Dios como tal. ¿Y qué pasó? A volar, paloma. ¿Sí? ¿Y qué pasa, hermano, cuando una persona no se sujeta a la autoridad? Dice la Biblia que Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad. Y esto, hermano, yo le voy a decir, no nomás le pasa a los ángeles, también le pasa a todo aquel que se revela a la voluntad de Dios. Amén. Se ata solo. Amén. Y ahorita le voy a dar textos que sí entienda. Esto es de los ángeles. Pero ese es un proceso que viene desde arriba, hermano, Gloria al Señor. Señor, por favor, ilumínenos para que capten algo, Señor. En toda la Biblia, hermano, el problema que más se generó es no querer sujetarse a la autoridad que Dios les ponía. Por toda la Biblia. Es más, abra un versículo de la Biblia, habla un libro de la Biblia y se va a encontrar rebeldía. A la mujer se le pide sujetarse al marido. Al marido se le pide sujetarse a Dios, a Cristo. Y Cristo se le pide sujetarse ¿a quién? A Dios. Ese es el orden. Viene un orden del reino de los cielos. Entonces, el problema que por toda la Biblia usted se va a encontrar es personas que no quieren sujetarse a la autoridad de Dios. Viene desde los ángeles, hermano, este problema. Viene desde arriba. ¿Sí? Rebeldía. La rebeldía, hermano, es un pecado gravísimo porque te pones en contra de Dios mismo. Los ángeles se pusieron en contra de Dios, no quisieron guardar su dignidad o no quisieron conformarse con ser la posición que Dios les dio y Dios los encadenó a prisiones eternas, dice. Y así andan muchos por ahí, hermano. Y ahí va la exhortación. Gloria a Dios. Que quieren que Dios los use, que le andan poniendo manos a la gente por todos lados, orando y predicando por todos lados, y ninguno tiene respaldo espiritual de alguien. Así andan muchos. Quieren andar de iglesia en iglesia, que si los dejan tocar, que si los dejan predicar, cuando no tienen respaldo ni de su iglesia, ni de nadie, ni creo que menos de Dios, hermano. Y ese es el error más grande que cometemos, que pensamos que Dios nos respalda. Pues decía mi jefa, sí, Chuy. Y le voy a decir por qué. La frase más famosa son, y usted la va a recordar o la ha escuchado, de esta gente: a mí me respalda Dios y no el hombre. ¿La ha escuchado? Incluso hemos dicho, pues con que a mí me respalde Dios, ya, con eso tengo, ahora ya. También dicen, Jesús es mi pastor y no el hombre. ¿Verdad? ¿La ha escuchado? Sí. Bueno, yo sé que sí la ha escuchado. ¿Y a cuántos no ha escuchado usted así, vivir así? A veces hasta en el espejo los mira. ¿Verdad? Si esto fuera cierto, hermano, lo que esta gente dice, ¿sí? Entonces, ¿para qué Dios pone autoridades en la iglesia? ¿Para qué Dios establecer un sistema de autoridad, líderes? ¿Para qué levantar líderes si solo a Dios le vamos a dar cuentas? ¿Para qué entonces? Dios gastó el tiempo, se equivocó Dios, ¿verdad? Pero los rebeldes, hermanos, se excusan que solo Dios le van a dar cuentas cuando no saben en el problema que se meten porque están siendo rebeldes contra Dios mismo. Ellos creen que están siguiendo a Dios, pero se están metiendo en un grave problema porque están
queriendo brincar el sistema de Dios. Dice el verso 7 de Lucas 7, del 1 al 10 que estábamos leyendo, se lo voy a leer nada más, ya no lo busque. El del centurión. Gloria a Dios, aleluya. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, dijo el centurión. Alguien que entiende la autoridad la obedece. Él sabía que Cristo tenía autoridad, la entendía, la comprendió, se sometió, se sujetó, y él sabía que si esa autoridad le iba a decir algo, iba a suceder. No quiero usar este ejemplo, yo sé que los hermanos lo saben, pero yo actué impulsado por mi fe y le dije a ellos el otro día: traigan a su niño para orar por ellos, Dios lo va a sanar. Yo les dije: ustedes tienen autoridad dada por Dios, vamos a orar. Ellos testificaron después que Dios lo sanó. Después de esa oración el niño se sanó, porque aquí no se acuerdan, estaba bien malito. Entonces ellos creyeron a su autoridad. ¿Y qué sucede? Cuando tú le crees a la autoridad, amén, las cosas suceden. Amén. Amén. Porque si esa autoridad tuya trae un respaldo todavía más grande, pues claro que va a suceder. Persona que no tiene autoridad, yo le voy a decir: cuidado, cuidado con quien no tiene autoridad. Porque por ahí andan maestros, andan evangelistas, andan pastores, andan apóstoles y profetas. Por ahí andan y han llegado aquí, hermano, autotitulados: soy profeta, profetizan, soy maestro, enseñan, soy pastor, ay, pues tienen iglesia. ¿Sí? Hermanos que no tienen la autoridad y no la respetan. Lo más saludable es que usted puede hacer es rendir cuentas y sujetarse a otra autoridad. Es el modelo del libro de los Hechos. ¿Sabía usted que la primera iglesia tenía 3 pastores y no 1? Amén. Era Jacobo, ¿quién más era? Juan y Pedro. Santiago, Jacobo. Eran los 3 líderes de la iglesia de Jerusalén. A ellos tuvo que venir Pablo a aprender de ellos, a sujetarse, a que lo nombraran apóstol, porque el Espíritu Santo, la Biblia dice que de ahí salió, y el Espíritu Santo dijo a estos y a estos: apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra. Pablo se tuvo que sujetar 2 años ahí, aún con todas las revelaciones que ya traía. Tuvo que aprender, sujetarse, reconocer a ellos como tal, y ahí cuando se alineó, ¡pum!, lo mandó Dios: vámonos a hacer la voluntad de Dios. Entonces tenga cuidado, yo le voy a decir: si el hermanito que le habla, o el que usted escucha en redes sociales, o no sé, no tiene iglesia y no tiene pastor, no tiene que darle cuentas, tenga cuidado, mucho cuidado. Si usted ve que anda de iglesia a iglesia el brother, pero toca muy bonito, tenga cuidado, porque no es una oveja muy buena. Es una oveja que no tiene autoridad, porque no busca sujetarse a nadie. Yo tengo autoridad a quien sujetarme, yo tengo a quien rendirle cuentas, y los consejos que me dan los obedezco. Gloria a Dios, aleluya. Así me enseñó mi pastor. Fue al primer pastor que aprendí a sujetarme. Tuve varios pastores en mi vida, pero no les hacía caso. Ese fue el que hice, y hermano, y créame, él me enseñó una frase y la aprendí yo en la Biblia: Dios honra a los que le honran. Gloria a Dios, Yo aprendí a honrar a ese hombre, hermano, y Dios me dio un lugar. Dios me dio una honra que yo no merezco. Gloria a Dios, Ser aleluya. siervo de Dios es una honra que yo no merezco, ni lleno los requisitos, ni de lejos ni de cerca. O sea, con mi propia fuerza, ¿eh? Pero yo sé que estoy aquí por haber honrado a Él. Amén. Yo sé que Dios vio mi corazón. Amén, amén. Lo batallé con honrarlo. En muchas cosas no estaba de acuerdo, pero aún así me sujeté. Bueno, Él es el pastor, que se aviente la bronca de Él. Así pensaba, yo me lavaba con su Pilato, pero yo me lavaba las manos de volada. Gloria a Dios, Oye, aleluya. pastor, la pared es blanca, no, es verde. Ah, bueno, usted sabe. Ahí está lo suyo y yo lo mío, y que Dios. Y así aprendí a caminar con Él.
Dice Hebreos 13:17. Recuerden que estamos aprendiendo cómo caminar con autoridad. Gloria a Dios. Estamos viendo algunos versos de la Biblia de cómo la Biblia nos enseña esto. Luché mucho para hablar de este texto de la Biblia, hermano, porque a mí me gustaría que alguien más se subiera, lo hablara. Luché mucho. ¿Sí? Hebreos 13:17 dice la palabra del Señor: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Dice otra versión de la Biblia más moderna, el mismo texto, se lo voy a leer. Obedezcan a los líderes espirituales y sujétense, porque ellos tienen un trabajo que Dios les asignó: velar por su alma y por su vida espiritual. Tal asignación les da la autoridad de rendir cuentas por su alma. Eso es lo que dice otro texto de la Biblia más moderno, más entendido. Hebreos 13:7, hermano, dice la Biblia: obedecer a vuestros pastores. Amén. El pastor tiene la obligación de guiarlo, de tratar de llevarlo a Dios. Por eso la otra Biblia lo traduce como líder espiritual. Pero si usted no ve a esa persona como realmente su líder o su pastor, jamás va a alinearse al propósito de Dios. ¿Quién lo trajo aquí? ¿Yo lo traje aquí? No. ¿Se quedó aquí por mí? No. O dígame, para correrlo de una vez. Si usted se quedó aquí por mí, es el primero que va a salir para afuera, porque aquí no adoramos hombres, adoramos a Dios. Amén. Si usted tiene la seguridad que Dios lo trajo aquí y usted me reconoce como líder espiritual, ¿sí? Entonces dice la Biblia: obedece a tu pastor, obedece a tu líder espiritual y sujétate a ellos. Gloria a Dios, aleluya. Es que una cosa es obedecer y otra cosa es sujetarse. Y me gusta que la Biblia Amén. que es como aquel que dijo: no, sí voy, pero no fue. Dijo una historia de una parábola que dice: no, sí voy a ir, no fue. Y el otro: no quiero ir, pero lo hizo. ¿Sí? Ándale, sí, me voy aquí. ¿Por qué, hermano? Porque mire, quiero que vea el texto de la Biblia y quiero que note estas palabras que le voy a leer. Es que ya se me movió aquí. Dice: obedecer a vuestros pastores y sujetarse a ellos. Dice el texto que estamos leyendo. Ahí la Biblia dice: porque ellos velan por su alma. El líder espiritual o el pastor suyo tiene un trabajo que Dios le dio: velar por su alma. Amén. No velar por usted, sino por su vida espiritual. Y lo dice como quienes han de dar cuenta. La responsabilidad del pastor o líder espiritual es dar cuenta por esa alma que se le dio a cargo. Con esto no quiere decir: no, pues entonces si el pastor, hago lo que yo quiero y acabó él es el que va a dar cuentas por mí, pues que batalle, que me busque, que se esfuerce, ¿verdad? Pero por eso te dice la Biblia al principio: obedece y sujétate. Yo no puedo dar cuentas por alguien que no me hace caso, yo voy a dar cuentas por el que me hace caso. El consejo que yo le doy, quien lo recibe, a mí se me va a pedir cuentas de lo que usted recibió, lo que usted se sujetó a la autoridad. Ahí de eso yo voy a dar cuentas. Pero yo no puedo dar cuentas por una oveja rebelde. No es mi responsabilidad que esa oveja se sujete, es la responsabilidad de la oveja sujetarse a su pastor. Amén. Entonces, aunque lo que Dios hizo conmigo a mí me puede, quien no obedece y quien tengo que andar atrás de él, pero esta es para usted que sí quiere seguir a Dios. Gloria a Dios. ¿Sí? Amén. Amén. Para que lo hagan con alegría y no quejándose. Amén. No es que, hermano, se le quiera imponer a usted a alguien. Porque en muchos lados sí gente busca imponerse sobre ustedes, pero yo no, ni me interesa.
Hermano, son muchos dolores de cabeza. ¿Usted cree que yo quiero? No, gracias. Yo ya batallé con mucha gente en mi vida de antes. No es que se le quiera imponer a alguien, sino es que a alguien a quien Dios le dio esa autoridad espiritual va a cuidar de su alma y va a dar cuentas por ella. Eso es lo que Dios quiere enseñarnos. Que a mí se me dio una responsabilidad cuidar de su alma y velar por ella, velar por su vida espiritual. No es que yo me quiera poner, yo no quise estar aquí, fue Dios quien me trajo aquí. Gloria a Dios, aleluya. Dice ese mismo texto, hermano, Nueva Traducción Viviente: obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos, esta es para la recomendación para las ovejas. Denles motivos a quienes, a sus líderes espirituales, para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no les va a beneficiar a ustedes. O sea, la Biblia me dice a mí: dale motivos a tu pastor, a tu líder espiritual, para que alegremente tenga que ver por ti y no de otra manera. Porque esto no les va a ser de beneficio para ustedes. ¿A poco a usted le gusta un pastor que lo esté regañando? A eso se refiere la Biblia. ¿A poco a usted le gusta un pastor que lo discipline? A nadie nos gusta eso. Por eso es la recomendación de Hebreos. Obedécelos y sujétate. Hazles a ellos alegre su ministerio. O sea, eso es como hasta me está salvando ese texto de la Biblia. Es un paracaídas para mí. Alégrales, o sea, obedécelos para que ellos puedan seguir sirviendo a Dios. No les des café cargado. Gloria a Dios, aleluya. Esto no va a ser provechoso para ti, dice. Eso es lo que dice el texto, y le estoy leyendo otra versión. La autoridad, hermano, viene de arriba, es lo que la Biblia enseña. La autoridad no es algo que se inventó aquí en la tierra. La autoridad no viene de la tierra, viene desde arriba, viene desde el reino de los cielos. Es el sistema del reino de los cielos, la autoridad, ¿sí? Aquí en la tierra, ¿quién gobierna? Gobernadores. ¿Quién gobierna toda la tierra? Ah, el enemigo, sí. ¿Seguros? ¿La Biblia lo dice o no? Sí. ¿Quién es el Dios de este mundo? Satanás. Entonces, ¿sí lo dice la Biblia o no lo dice? Sí lo dice. Entonces, ¿la tierra la gobierna quién? Satanás. De acuerdo, ¿sí? ¿Y Satanás es obediente? No. Ah, caray, ¿no? ¿Sí es obediente Satanás? No. Él es rebelde por naturaleza. ¿Desde dónde desobedeció él? ¿Aquí en la tierra? Desde el cielo. Ahí va a ser, no puede para arriba. Entonces, hermano, ¿a qué reino pertenece pues usted? Dios. ¿A qué reino pertenece, Miranda? Creo que Al reino de los cielos, ¿no? amén. Sí, ¿no? Si no, para predicar el evangelio. Amén. Los cristianos pertenecen al reino de los cielos, Amén. no al reino de la tierra. Por eso no vivimos como la tierra. Gloria a Dios. Por eso no seguimos el ritmo de la tierra, seguimos el de arriba. Lo que vino de arriba. Amén. ¿Estamos bien? Amén. Si la palabra autoridad significa dominio, poder, imperio, potestad y reino, entonces es muy sencillo discernir con su fruto a qué dominio, a qué poder, a qué imperio, a qué potestad y a qué reino pertenece usted. Gloria a Dios, aleluya. ¿Es bien fácil? No, porque nomás hay dos uno blanco. No hay tibios. No se vaya con esa finta, no hay tibios. Entonces es bien fácil saber a qué reino pertenece alguien. ¿Sí? Amén. Yo puedo saber si esa persona tiene autoridad o no porque puedo ver el reino. ¿Qué reino gobierna en ella? Si el de arriba o el de abajo. Entonces, si alguien no se sujeta, si alguien no obedece, si alguien no quiere, está siguiendo un reino que no viene de los cielos, viene de la tierra, que es satánico. Entonces esa persona todavía tiene un problema, todavía no se ha sujetado a Dios.
Eso le quiero dar a entender. Gloria a Dios. Juan 19:11. Aquí Jesús nos dice de dónde viene la autoridad. Juan 19:11 dice la palabra del Señor. Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Bien. Jesús le dice a Pilato, ninguna autoridad, era antes de cuando lo estaban ahí juzgando, ninguna autoridad tendrías tú sobre mí, Pilato, si no viniera de arriba. ¿Sí? Del reino de los cielos, de allá desciende la autoridad. Entonces, si usted pertenece al reino de los cielos, usted tiene que aprender a sujetarse a la autoridad. Porque si no, entraría al gobierno que no se sujeta a nada. Estaría en el otro gobierno, donde pues gobierna otra persona. ¿Sí? Bien. Jesús reconoció que Pilato tenía autoridad sobre él en ese texto de la Biblia, y realmente lo tenía, sino cómo lo estaba juzgando. ¿Sí? Porque le había sido dada de arriba. ¿Sí? Y quiero que vea esto. Jesús se sujetó ante un hombre. No era ni judío, ni conocía la ley, era un pagano. Jesús se sujetó ante un hombre. ¿Por qué se sujetó ante un hombre? Porque sabía que la autoridad a ese hombre se la había dado, venía de arriba. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, quiero que vea este ejemplo. Se sujetó ante un hombre sin Dios. Jesús tuvo que sujetarse ante un hombre sin Dios, porque a este hombre lo había puesto Dios. Gloria a Dios, aleluya. No solo hay que sujetarse a Dios y a su palabra, sino también a los hombres y mujeres que Él ha puesto como autoridad sobre tu vida espiritual. Gloria a Dios. No solamente a Dios nos sujetamos también a quien Dios puso como autoridad. Bien. Y eso está por toda la Biblia y está en todo el mundo. Esa es una autoridad universal que Dios dio. Primera de Pedro 3:22 dice la Biblia: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, a Él están sujetos los ángeles, autoridades y potestades. Jesús ahorita está en el cielo, hermano, y se le dio la autoridad de gobernar sobre los ángeles, autoridades, fíjese cómo menciona en plural, y potestades. A Cristo están sujetos ángeles, autoridades y potestades. A Cristo le obedecen las autoridades, es lo que dice la Biblia. Y cuando las obedecemos, ¿a quién obedecemos? A Cristo. Bien. Romanos 13 del 1 al 2, es un texto muy conocido. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo de quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, igualito que los ángeles. Esos ángeles de arriba acarrearon condenación y están en prisiones eternas. La autoridad es pareja en el cielo y en la tierra. El hombre que no aprende a sujetarse a la autoridad acarrea sobre sí mismo condenación, igual que esos ángeles. Por eso Dios es tan jactante en la Biblia de los rebeldes, porque hay un peligro en la rebeldía. ¿Cuántos dicen amén? Bien. Gloria a Dios. Dice el texto, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Tanto lo bueno de este mundo y lo malo de este mundo, Dios lo está gobernando y así lo estableció. Lo que no me gusta y lo que me gusta, Dios lo está gobernando. Gloria a Dios, aleluya. Y dice, y las que hay por Dios las ha establecido. De tal manera
que quien se opone a la autoridad, a lo que Dios estableció, con Dios está peleando. Y los que resisten, los que se oponen, acarrean condenación para sí mismos. O sea, agarran ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó el nombre. Ellos mismos le echan al morral, hermano, pues. El rebelde se empieza, además, haga su propia tumba usted y empieza a echar tierrita. Eso es lo que hace la rebeldía. A ti mismo te va condenando. Todo porque, pues no quiero. ¿Por qué lo voy a hacer? Pum. Usted mismo, hermano, se está acarreando condenación. Gloria a Dios. Todos debemos obedecer a las autoridades. Es un mandamiento general. Dice, sométase toda persona. No nomás dice que los cristianos, Todos debemos obedecer a las autoridades. Porque siempre hay una autoridad superior a quien obedecer. ¿Sí sabía usted? No hay autoridad si Dios no la concede. Dios a usted le dio la autoridad de ser padre, de ser jefe, de cualquier autoridad o rango que usted tenga en cualquier lugar, en cualquier lado. ¿Sí? Es Dios quien le ha concedido ese lugar. Y las que hay, Dios las establece. Y esto va para los rebeldes. Si usted no es rebelde, no se preocupe. Pero si lo es, quien se opone a la autoridad, a lo que Dios puso, a Dios se opone, y los que se oponen, ellos mismos acarrean condenación para sí mismos. O sea, agarra usted su carrucha bien cargada y se va para todos lados. Y ahí anda, alguien ha cargado una carrucha con tierra, yo sí, se me han volteado varias. Y quiere subir la loma y hasta le levanta así. Pues así anda usted con su carrucha, hermano, porque no quiere ningún lado. Y ahí anda para todos lados y se va para otro lado y ahí trae su carrucha. Así usted mismo anda carreando la rebeldía para donde quiera que va. Porque donde quiera que va no quiere sujetarse. Y discúlpeme, pero donde quiera que usted vaya va a tener que aprender a obedecer reglas. En el trabajo, en la escuela, además desde que nacemos hay reglas. Hay reglas en la casa, o debería de haber, espero que haya en su casa también. Hay reglas en la casa, hay reglas en el kinder, en la primaria, con los papás. En todos lados hay reglas. Todo eso lo establece. Esto es nuestra regla, esto es nuestra autoridad. Obedecemos lo que está escrito aquí. Ellos mismos le están echando a su morral para su propia destrucción. Primera de Pedro 5, del 5 al 6. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Amén. La Biblia dice, sujétate a la autoridad. Sujetarte a la autoridad es sumisión, hermano. O sea, es sumisión y es sumisión. En dos sentidos. ¿Qué es la sumisión? La sumisión es confiar en el juicio y la decisión de otra persona. Eso es sumisión. La sumisión es necesaria para que las cosas funcionen. ¿Sabía usted? No se trata de que usted sea menos, sino de aceptar la jerarquía simple y sencillamente. Ahí le va ejemplos. Jesús ante Pilato. Jesús sabía que era Dios, pero en la sumisión que el Padre le dio, él entendió que Pilato tenía un rango en la tierra más grande que él. ¿Eso significó que Jesús dejara de ser Dios? No. ¿Entienden? Jesús se sujetó a la voluntad de Dios. El rol del hogar de la mujer con su marido ¿es sumisión? Pero como no entendemos lo que es la sumisión, creemos que es ser menos. No, es el rol que me toca, ¿sí? Es el rol de Dios para que funcione el hogar, el hombre como cabeza. Es un rol, así viene la jerarquía establecida por Dios. No significa que la mujer valga menos. No significa que la mujer no pueda hacer lo mismo que el hombre, sino que su misión es entender el lugar que le toca, aún sabiendo los valores que tiene y la importancia que tiene. Oiga, ¿qué valores no tiene una mujer en un hogar? Es súper importante, hace más trabajo que un hombre. Eso no me hace a mí
Oiga, yo sería una buena autoridad si la estoy pisoteando. Yo sería una buena autoridad si la golpeo. Sería una buena autoridad si quiero ejercer un dominio que a mí me dio alguien, que me lo dio por gracia. Querer ahorcar es como aquel de la parábola que quería ahorcar al otro siervo porque le debía, cuando por gracia se le dio. Entonces, la sumisión, ¿sí?, es necesaria para que las cosas funcionen, igual en una iglesia. Para que las cosas funcionen no tiene que sujetarse, ¿sí? Otro ejemplo, usted como jefe en el trabajo, o como su jefe tiene un rol al cual, aunque sea el peor jefe, el más sonso, el que usted le haga todo el trabajo y usted sepa más, usted lo tiene que respetar. ¿Por qué? Porque es su jefe. Y aunque se equivoque, usted tiene que obedecerlo y baja el piano, sube el piano, baja el piano. Pues es el jefe que me tocó, lo tengo que obedecer y se acabó. Se fija que es necesaria la sumisión para que las cosas funcionen, porque si usted en la empresa se le pone a la bronca a su jefe o se le juntan varios, ¿qué cree que va a pasar? Vámonos a volar. Pero para que funcione, yo tengo que sujetarme a eso para que las cosas funcionen. Yo reciba mi bendición, mi sueldo, igual en la casa, igual en el trabajo, igual en la iglesia. Para recibir lo que Dios me quiere dar, tengo que colocarme bajo una autoridad. Eso está en todos, la autoridad es universal. Entonces, cuando ya le doy un tip, bueno, no un tip, le doy una clave mujer de hogar, sujétese a su esposo para que la bendición fluya. Mire, hágalo obedeciendo a Dios y verá cómo va a empezar a fluir algo diferente. Pregúntele a mi esposa, ella le ha estado testificando algo de eso. Y si verá qué bonito ha cambiado mi matrimonio. Gloria a Dios, aleluya. No lo obligué, porque no puedo obligar yo a cambiar a nadie, yo siempre he sido así. Pero las cosas se empezaron a ordenar. ¿Sabe por qué? Porque la mujer sabia, ¿qué es lo que hace? Ella la construye, no el varón. Aunque si no diría, el varón sabio edifica su casa. No, la mujer le toca construir su hogar. Pero la necia, la rebelde, la necedad es rebeldía, con sus propias manos. Porque ahí trae su carruchota donde quiera que va, ¿verdad? Bien cargada de bloques y se atora. Bien, nomás está como los burros cuando están jalando, nomás le dicen y le hacen así. Yo porque una vez anduve arando, por eso me acordé, pobre burrillo. Agarré una piedrota, hermano, me traían enseñando a arar. Y pues yo me acuerdo que cuando le bajaba esa cosa, que no sé cómo yunta, no sé cómo se llama, pues encajaba más en la cosa esa o para arriba. A veces le bajaba mucho y se atoraba el burro, hermano, y nomás le hice el pobre así, porque no podía sacarla. Así anda uno como burro, hermano, acarreando su propia condenación, no la del otro, la suya. La Biblia dice que te revistas con humildad. Ahorita andamos vestidos, pues la Biblia dice, pues revístete todavía. Hay una hermanita que me gusta mucho porque yo siempre la veo que se tapa. Siempre la miro tapándose. Eso es revestirse. Revístase, dice la Biblia, con humildad. Es reconocer su limitación, su debilidad y sus errores. Pero también la humildad es reconocer las cosas buenas y sus logros sin necesidad de que se le reconozcan. Es que usted sabe lo que vale, lo que aporta y no necesita aplausos, ni los busca. ¿Sí? La humildad, hermano, no es pobreza. Es la actitud, no es el dinero que tienes en el banco. La humildad no es falta de dignidad. No tienes que estar aguantando todo y no te tienen que estar pisoteando. Eso no es humildad. ¿Sí? El permitir que una autoridad me corrija o me ayude, eso es. El no permitir que una autoridad me corrija o me ayude, eso es ser soberbio. Por eso dice la Biblia que Dios resiste ¿a quién? A los soberbios. ¿Sí? Porque la persona que es soberbia, hermano, tiene un sentimiento de superioridad frente a los demás. Es una actitud en la que la persona cree que sus capacidades, su opinión o sus logros valen más que los de los demás. O sea, en mi propia opinión, en mi propia experiencia, esto me ha funcionado. Y no quiere aceptar que puede funcionar de muchas maneras.
¿Por qué? Porque menosprecia a los demás y a veces los trata con arrogancia. Eso es ser soberbio. Dios los resiste. Si tú no te dejas ayudar con la autoridad que Dios te puso, estás peleando contra Dios, porque Dios quiere ayudarte y puso cómo ayudarte. Entonces dice la Biblia, Dios resiste a los soberbios. O sea que Dios se pone en contra de esas personas, hermano. No creas que Dios pasa por alto, no. Se pone a pelear con Dios. Y Dios pelea con la gente. Yo aquí he visto varios, hermano, que les pasan cosas, y les pasan cosas, y les pasan cosas, se les muere el perro, se les poncha el carro, pero no quieren hacer caso. Y les pasa una, y les pasa otra, y les pasa otra. A veces es porque Dios mismo está peleando contigo para que te rindas. No es que Dios las ignore, es que Dios se les opone. Así es lo que dice la Biblia, así que ya saben. Dice el verso 4, humillados ante la mano de Dios, es confiar en el cuidado de Dios. Humíllate ante la mano de Dios. Es confiar en su cuidado, en su provisión, a los lugares donde Él nos lleve, sean pastos verdes o sean valles de sombra. Confío, me humillo ante Él, tú tienes la razón. Todo es necesario y Él nos colocará en el lugar donde Él quiere a su debido tiempo, es lo que dice la Biblia. Yo te exaltaré al debido tiempo. Tú colócate donde te toca. Tú haz lo que te toca y yo me encargo de lo demás. ¿Sí entiende, doña María? Cuando usted hace lo que Dios le dice, aunque todos estén justo alrededor, si usted se coloca a hacer lo que Dios quiere, Dios se va a encargar de los demás. Eso es lo que Dios hace. Cuando usted camina bajo autoridad, usted recibe autoridad. Así de sencillo, hermano. ¿Para qué Dios nos quiere dar autoridad? Ya voy a terminar. Segunda de Corintios 18. ¿Para qué Dios te quiere dar autoridad? ¿Para qué Dios quiere darme autoridad? ¿Para qué Dios quiere que yo aprenda autoridad? ¿Para qué? Segunda de Corintios, verso 18. Dice la Biblia: y aunque yo insista un poco más de la cuenta en nuestra autoridad, no tengo por qué avergonzarme, pues el Señor nos dio la autoridad para edificación de la comunidad y no para destruirla. Ahí Pablo estaba hablando, yo traigo otra versión de la Biblia, pero es lo mismo. Pablo estaba hablando acerca de que él tiene autoridad como apóstol y él dice: a veces me paso de la autoridad, pero no me da vergüenza. No me avergüenza a veces pasarme con ustedes. ¿Saben por qué? Porque el Señor me dio la autoridad para edificarlos y no para destruirlos. Amén. Dios nos da la autoridad para la edificación. O sea, Dios quiere que yo aprenda a someterme a la autoridad para que entonces yo pueda edificar mi vida y poder edificar los otros. ¿Cómo? O sea, ese sistema del reino de los cielos yo lo tengo que bajar a mi vida y pasárselo a otro. Así es como se pasa el reino de los cielos. Pero si yo no me alineo al reino de los cielos, pues siempre voy a estar luchando y Dios conmigo y nunca va a haber un avance. Hasta ahí llegó su vida espiritual. ¿Por qué? Porque a veces está usted peleando con Dios mismo por no querer sujetarse a una autoridad. ¿Por qué no cambiará mi matrimonio? Pues hay que ver cómo está el orden. ¿Por qué no avanzaré en el empleo? Pues hay que ver qué está pasando. Algo está pasando. ¿Por qué no avanzo en las cosas de Dios? ¿Estarás siguiendo a alguien que te pueda ayudar? ¿Estarás escuchando el consejo de tu líder espiritual? Yo espero que ya sea líder de alguien en esta iglesia, ojalá. ¿Lo estaré haciendo? Yo te lo digo por experiencia. Hasta que yo me sujeté a mi pastor, aprendí a amarlo y con mucho orgullo lo digo a él, mi pastor se convirtió en mi amigo y mi padre. ¿Sí? Gloria a Dios, aleluya. Cuando aprendí muchas cosas que hoy me ayudan. Amén. ¿Sí? Muy bien. Dios nos da la autoridad
autoridad para la edificación, para crecimiento, para ayudar a la iglesia, no para destruirla. La autoridad no es para destruir, la autoridad es para crecimiento, para edificar. Amén. Entonces, si a mí se me dio ese cargo, voy a hacerlo, pero te estoy hablando a ti. Cuando tengas la autoridad no es para destruir, es para construir. Pablo lo dice, para eso nos la dio el Señor, para la edificación de la comunidad. Si Dios te ha dado un cargo en una iglesia o ya lo tienes o te da algo, no es porque eres más grande, no es porque tienes la capacidad, es porque Dios te abrió la puerta y te la dio para que edifiques, para que construyas. Amén. Entonces, quien tenga cargo en una iglesia o en esta iglesia va a ser porque viene a construir, no a destruir. Gloria a Porque Dios. entonces no está en el plan de Dios. Si usted cree que la autoridad es para hacer y deshacer, discúlpeme, pero usted no está siguiendo a Dios. Es para hacer, no para deshacer. Si usted recibe autoridad, recuerde que es para edificar la iglesia y se le va a pedir cuentas de ella. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, cuando usted camina bajo autoridad, usted recibe autoridad. Está por toda la Biblia. Todos los hombres de Dios caminaron bajo una autoridad. Muchos recibieron lo doble que tenía esa persona. Otros recibieron una unción nueva. Muchas cosas. Amén. Póngase sobre sus pies. ¿Me ayudas ahí, por favor, hijo? Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor.